Muy buenas. En este vídeo vamos a hablar sobre razones para no evitar invertir en fondos indexados. Asumo que la mayoría de la gente que esté viendo este vídeo ya son grandes defensores de los fondos indexados, considerando su rentabilidad muy atractiva y considerando su volatilidad, riesgo, rentabilidad, ratio muy atractivo, y consideran que elegir acciones individuales o empresas aristocráticas no es la mejor opción, salvo quizás para diversificar con menor rentabilidad en el caso de las empresas aristocráticas. Pero para aquella gente que llegue a este canal sin saber esto, vamos a repasar un poco la mayoría de falsos argumentos en relación a los fondos indexados. La mayoría de la gente tiende a seguir invirtiendo en acciones individuales porque la mayoría de la gente tiende a querer grandes retornos económicos en muy poco tiempo, lo cual es algo poco realista. Es el motivo por el cual mucha más gente juega a la lotería que invierte, es el motivo por el cual mucha gente intenta elegir el siguiente fondo o la siguiente acción que va a dar muchísima rentabilidad probablemente, cuando en realidad no suele ser así, y es el motivo por el que, al final la mayoría de la gente se equivoca. Y esto se aplica a muchas áreas de la vida. La mayoría de creencias sobre nutrición son equivocadas, la mayoría de creencias sobre dinero son equivocadas, la mayoría de creencias sobre el trabajo son equivocadas, la mayoría de creencias sobre la educación a los hijos son equivocadas. La mayoría de la gente está siempre equivocada. Esto no quiere decir que yo no me equivoque en algunas áreas, estoy seguro de que lo soy, pero me gustaría pensar que en el tema de la inversión es más probable que tenga razón a que me equivoque. En fin, hay varios motivos por los cuales la gente dice que invertir en fondos indexados es arriesgado. El primero de ellos es que al estar invertido en todo el mercado o toda la parte representativa o significativa del mercado, te comes todas las subidas y bajadas del mercado. Sin embargo, lo ideal sería, por supuesto, coger o sufrir o beneficiarse de todas las subidas del mercado, evitando las bajadas del mercado. Por supuesto, esto suena muy bonito y te pueden decir que de forma alternativa a un fondo indexado, un manager, un broker, una persona que sepa elegir acciones con conocimiento, tiene los conocimientos y la intuición para evitar esas bajadas del mercado y beneficiarse de todas las subidas. Sin embargo, los estudios que hemos visto al respecto de esto no coinciden con esa opinión, sino todo lo contrario, la desmontan. La mayoría de los gestores activos tienden a rendir menos que la media del mercado a la larga. Y uno, a partir de ello, pudiera decir, vamos a elegir solamente a los mejores gestores activos. De nuevo, los mejores gestores activos, aquellos que se supone que ofrecen una gran rentabilidad, no ofrecen una rentabilidad mayor a la del mercado a la larga. Y veremos esto a continuación. Además, hay que considerar que aquellos gestores que tienen un buen historial a sus espaldas de rentabilidad tienden a cobrar unas comisiones mayores, lo cual incurre en mayores costes, lo cual hace que al final la rentabilidad neta de las inversiones sea inferior a la rentabilidad promedio neta del mercado, ya que tienes estos costes adicionales, ya no solamente de compra-venta de acciones, sino de pagar al gestor activo. Pero veremos a continuación por qué aún sin esto los gestores activos no son tan buena idea, ¿vale? Y es que al final incurrir en elegir un gestor activo tiene una capa de problemas adicionales. No solamente tienes la exposición al mercado o el riesgo de exposición al mercado, lo cual tienes igual porque estás invirtiendo en acciones, sino que también tienes lo que llamaríamos riesgo activo. Es decir, no un riesgo simplemente por el precio de las acciones en el mercado, sino un riesgo discutiblemente aún mayor por el sesgo cognitivo o el sesgo intelectual o el sesgo de criterio por el cual el manager activo elige ciertas acciones y deja fuera a otras sin suponer una representación
del mercado, una representación del valor por capitalización que tienen ciertos sectores dentro de ciertos países dentro del mundo y ciertas empresas dentro de ciertos sectores. Al no ser equitativo, no se autorregula de la misma forma y se incurre aún más en la posibilidad de que el portfolio se desbalance y cuando ciertas acciones bajan, no otras acciones suban. En fin. Otro de los problemas que se suele atribuir a los fondos indexados es que no tienes control sobre lo que posees y simplemente eliges tanto las malas empresas como las buenas empresas. La realidad, sin embargo, es que un manager no sabe con antelación cuáles son las buenas empresas. La mayoría de ejemplos que vemos respecto a rentabilidad son a toro pasado, pero no son con antelación. Nadie te garantiza resultados futuros, ni siquiera yo, porque nadie puede hacer eso salvo que tengas un fondo con un depósito fijo, lo cual no tiene en realidad nada que ver con la inversión en acciones específicas o fondos indexados por lo general. Tú no puedes saber cuáles acciones son las buenas. La calidad de una empresa y su valor de mercado puede no tener nada que ver. Tú puedes tener una empresa con un gran valor como empresa, una gran solidez como empresa, pero su valor de mercado en la bolsa no es nada atractivo. Podemos ver empresas como Tesla, que tienen una valoración increíble en la bolsa, exageradísima para su nivel de beneficios y para su tamaño, pero están ahí en representación de que es una genial empresa con una ajustada por riesgo, genial trayectoria. Sin embargo, no es a día de hoy una buena inversión mirando su PER, es una buena inversión como especulación, lo cual implica que tiene un alto riesgo. Bien, actualmente tenemos unos 26.000 empresas en la base de datos de Estados Unidos, pero de ellas solamente 1.000 son realmente responsables del crecimiento económico en la bolsa. Por ponerte un ejemplo más claro, entre el año 1994 y el año 2017, si tú miras una cartera global de acciones, la rentabilidad promedio podemos estimarla en un 8%, algo bastante promedio dentro de mi canal cuando miramos cifras. Sin embargo, si eliminas el 10% de las empresas que más rinden en la bolsa, la rentabilidad baja a solamente un 3,6%, menos de la mitad, simplemente eliminando el 10% de las acciones. Nadie sabe realmente cuáles son estas acciones. Por ejemplo, cuando antes de esta crisis del año 2020 hubieron grandes ganancias en la bolsa para ciertas empresas tecnológicas, una de las empresas que estaba batiendo a estas empresas tecnológicas era Domino's Pizza. Bien, dicho eso, la mayoría de gestores activos, de nuevo, rinden menos tanto en periodos de 1 año, como en periodos de 3 años, como en periodos de 5 años, como en periodos de 10 años. Pero incluso si eliges un gestor activo con una trayectoria de 10 o 15 años, esto no tiene relevancia significativa cuando tienes que considerar el periodo por el cual tienen que embatir al mercado, la cantidad con la que tienen que embatir al mercado, especialmente si consideramos los costes adicionales que tienen los gestores activos, y tenemos que considerar también el factor suerte. Cualquier distribución estadística, si yo tengo 10.000 inversores, va a acabar produciendo una serie de inversores con una rentabilidad mucho mayor que los demás. Del mismo modo que una sociedad va a producir que ciertos individuos acumulen mayor riqueza en una sociedad capitalista, como es el mercado de valores, y otros acaben con pobreza. Todo el mundo hemos escuchado este ejemplo de que si repartes 1.000 euros entre 1.000 personas, al final unos pocos van a acabar con la mayoría y muchos van a acabar con casi nada. Esto es algo similar. Adicionalmente, cuando hay competencia entre los gestores activos para ser el que más rinde, tenemos que al final quien más ajusta por riesgo y acaba en el lado victorioso del espectro son los que tienen una mayor rentabilidad histórica. Sin embargo, la inmensa mayoría de esta gente que tiene trayectorias de 10 o 15 años batiendo al mercado ha acabado teniendo rachas o años muy malos con los cuales, cuando paramos a considerar de nuevo el periodo total de la inversión, la rentabilidad final es menor a la media de la bolsa, es menor al retorno promedio de la bolsa, del mercado de valores. Pero bueno,
Este es el problema principal de invertir en social trading, que al final es replicar en el momento las inversiones de un gestor activo que no es un gestor activo, es simplemente una persona a la que le pagan porque gente clone sus inversiones o sus movimientos dentro de la bolsa. El problema es que la gente que más rinde en el social trading es gente con un muy mal ratio rentabilidad-riesgo, corriendo grandes riesgos por o perder su dinero o estar a la cima de esa estela, de esa rentabilidad, ganando dinero de la gente que clona sus acciones. Y eso, en cierta forma, mitiga su posible riesgo, sus posibles pérdidas por correr tanto riesgo. Incluso cuando analizamos a grandes míticos inversores como Warren Buffett, cuando nos paramos a pormenorizar su rentabilidad por riesgo, por el tipo de inversión que hace, por la distribución de sus inversiones, su rentabilidad es en realidad bastante promedio. No es promedio para el promedio de un fondo indexado, pero sí que es promedio cuando lo ponderamos por los factores de riesgo a los que Warren Buffett se expone. Sabemos, por ejemplo, que los small caps son más arriesgados que los big caps, pero tienen una ligera rentabilidad superior. Sabemos que las empresas valores tienen una ligera rentabilidad superior, pero también conllevan más riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, ese es básicamente el objetivo principal de este vídeo. A más riesgo, más rendimiento promedio, por supuesto. A más riesgo, más probabilidad de que una pequeña cantidad de inversores acaben durante X cantidad de tiempo en la cima de la bolsa. El problema es que no solamente esto no tiene una relevancia significativa y puede caer la rentabilidad en cualquier momento, como suele indicarnos la información o los datos históricos de rentabilidad de incluso los grandes inversores. El problema es que, como ya decíamos, suelen conllevar mayores costes y si no te pasas por el aro de esos costes e intentas replicar el portfolio cuando tú consideres adecuado después de que ellos realicen la operación, pierdes rentabilidad al no estar copiando la operación en el momento gracias a pagarles, sino simplemente al estar intentando replicar su operación días después de que ellos cometan la operación, conllevando una pérdida de rentabilidad al haber ya subido el valor de esas acciones al inyectarse la liquidez de su inversión y de otra gente que intenta seguir su estela sin relevancia estadística significativa. Pero bueno, 10 o 15 años no es nada para intentar superar al mercado y vemos constantemente errores graves de rachas tras décadas en los mejores inversores, según la opinión popular, acabando rindiendo menos que el mercado. Eso es todo por este vídeo. Como siempre, mi guía de inversión en www.metanorte.org/inversiones. Nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Chao.